Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana no puedo iniciar el programa sin antes dar la bienvenida a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Alfa, ¿cómo estás esta noche? Chido, chido, muy contento de estar aquí, saludando a la banda. Lo único malo de esto es que es domingo, la noche, pero grabar el podcast lo hace muchísimo más tolerable. El pánico que viene de empezar una nueva semana. Godín. Sí, fíjense que yo, amigos que nos escuchan, disfruto mucho esta parte del domingo porque generalmente aprendo muchísimo de mis amigos que conocen mucho de muchos temas. Entonces, para mí es muy enriquecedor terminar el domingo de esa manera y espero que para ustedes también lo sea, el escucharlo el lunes, el martes o cuando sea que ustedes decidan hacerlo. El día de hoy traigo un tema, me tocó a mí escoger que la verdad me apasiona mucho y me interesaba mucho pues saber los insights y obviamente es un tema que yo sé que le gusta mucho a Jorge. Y quiero hablar de algunas situaciones del cerebro y de algunas situaciones que se han, que se han descubierto y el tema también de Neuralink y de otra empresa que por ahí también está haciendo cosas interesantes y de todo lo que es un tema, la verdad, muy apasionante y muy grande. No vamos a alcanzar definitivamente en este poquito tiempo a abarcar todo, pero si a ustedes les gusta, igual más adelante, como habíamos dicho también con lo de los héroes y todos estos programas que alguna vez volvamos a revisitar. Y bueno, quiero empezar porque estuve leyendo mucho en la semana y la verdad es que luego es un tema bien complicado de abarcar porque, como dijo uno de los científicos que estaba leyendo, es como abrir una puerta en el cerebro y al abrir una ves que hay otras 25 adelante, entonces es complicado. Quiero empezar con la situación de la neuroplasticidad. Por ahí ya nos había hablado Jorge de la neuroplasticidad en algún podcast que tuvimos y de los recientes descubrimientos que son muy interesantes. ¿Qué quiero decir con esto? Primero quisiera definir un poquito, apóyame si por ahí cometo algún error, Jorge, por favor. Antes, no hace mucho tiempo, se pensaba que el cerebro, lo que tenía que ver con el pensamiento, el habla, la memoria, estaba aquí en el frontal lobe, ay, ¿cómo se dice lobe? Ayúdenme. Lóbulo. El lóbulo frontal, si por allá no escuchamos a Ah, Jorge. está en silencio, sí, eso iba a decir. Gracias. Y luego, digamos que en la parte media de nuestro cerebro está la parte del lenguaje y la parte de tocar, en la parte parietal, ¿no? En el lóbulo parietal. En el lóbulo occipital tenía que ver con la visión, con la percepción de los colores. Esto obviamente estamos hablando en general, tiene que ver, todas estas zonas también tienen otras cosas, pero generalmente se piensa que eso es. En el lóbulo temporal tiene que ver con el poder escuchar, con el aprender, incluso con los sentimientos, se relaciona con el lóbulo temporal. Y en el cerebellum tiene que ver con el balance y la coordinación. Y por muchos años se pensó que esto era así, ¿no? Entonces, al estudiar las lesiones cerebrales y cuando había alguna situación, por ejemplo, de un golpe fuerte en la cabeza o incluso cuando había algún accidente de trabajo donde había una perforación cerebral o algo más fuerte como un balazo o algo así, se pensaba que, bueno, todo esto afectaba definitivamente en el cómo estaba diseñado lo que les comentó el cerebro. Se ha descubierto los últimos años esto que tiene que ver con la neuroplasticidad, que tiene implicaciones significativas en la recuperación de todas estas lesiones y que el cerebro no está limitado únicamente, digamos que a esas áreas, ¿no? Como mucho tiempo se pensó que bueno, no estaba limitado, pero que era la principal función. Tan fuerte es, y de acuerdo a lo que yo he leído, que ya realmente no se sabe si la estructura primordial del cerebro es así o se acomoda de una manera diferente por eso, ¿no? Muchos, ha habido muchos casos donde se ha estudiado que no han podido hablar, por ejemplo, y esta neuroplasticidad ha tenido nuevas conexiones y por medio de otros lados que se pensaban que no tenían nada que ver, como por ejemplo con el habla, estas nuevas conexiones ahora hacen que puedan recuperar el habla de cierto sentido. Definitivamente no ha habido situaciones milagrosas, bueno, en muy poquitos casos, pero la neuroplasticidad es algo que ha sido fascinante y que nos ha abierto la puerta a cambiar pues ese frame que teníamos, ¿no? Ese cuadrito que pensábamos durante mucho tiempo de cómo funcionaba el cerebro en ese sentido.
Jorge, me gustaría que platicaras un poquito más de esto. Creo que ya nos habías comentado anteriormente algo de ello. Estás en... Creo que Alfa tiene la mano levantada. Ah, perdón, Alfa, no te vi. Estaba tan en mi tema que no me di cuenta. Discúlpame, adelante, Alfa. Estás en silencio. No, yo estoy en una pose aristocrática, yo estoy relajado, no tengo la mano levantada para participar, es nada más un estado de comodidad. Ok, entonces sí hablo yo, pues. A ver, ¿puedo hacer trampa? ¿Puedo abarcar esa pregunta? Bueno, este tema un Siempre poquito haces más trampa, adelante. y esa es la única vez que has preguntado si puedes hacer trampa. La trampa es tu tercer nombre, Jorge Manuel Trampa Adelante. Márquez Infante. Siéntete con la Dave, libertad, ¿me habilitas a presentar algo? Es por que supuesto. ahorita me quedé pensando y me acordé que alguna vez cuando estaba en Canadá di una clasecita del cerebro y encontré aquí las diapositivas y me gustaría Listo. compartir algunas. Van a Nada estar más, en inglés, déjame pero ahí yo recordarle les a, digo. a las personas que por ahí nos escuchan en Spotify que dentro de Spotify pueden ver también estas imágenes. O sea, pueden ver todo el video. Obviamente no lo hagan mientras van manejando, pero si tienen duda de cómo se ve lo que estamos viendo, lo pueden hacer también en Spotify. Adelante, Jorge. De todos modos, ahí me llevan a escribir. Eh, Achis. el cerebro es algo bien importante y bien interesante. O sea, creo que es el órgano más impresionante que ha desarrollado la naturaleza, al menos en este planeta. No sabemos en otros, pero al menos en este sí. Eh, pero la visión que hemos tenido del cerebro ha cambiado mucho a lo largo de la época y en diferentes culturas. Por ejemplo, los egipcios, nada más para, no me voy a tardar en esto, pero en el antiguo egipcio, o sea, en el egipcio de las pirámides, de Isis, de Osiris, de todos ellos, realmente la parte que tenía que ver con, la parte importante que tenía que ver como, por ejemplo, con la esencia del individuo, del ser humano, no era el cerebro, era el corazón. Aquí están viendo una imagencita que creo que se las enseñé la vez que hablamos de la muerte, y es parte del libro de los muertos. Eh, y se supone que es el pasaje de una persona que se acaba de morir, y es el momento en el que le están juzgando. No la voy a explicar por completo, o sea, porque sería largo, está bien interesante, pero no quiero quedarme en esto. Lo que me interesa es la parte de abajo nada más. En la parte de abajo, la persona que se murió tiene la mano así extendida y arriba de la mano se ven tres dibujitos. Una es su boca y los otros dos son sus ojos. Y eso es que le está presentando a los dioses todo lo que dijo y todo lo que vio en vida, como diciendo, todo lo que dije y mi actuar fue justo. Y luego están poniendo su corazón en una balanza junto con una figurita de la diosa de la justicia y tiene que estar equilibrado el corazón con la justicia, porque si no estuviera equilibrado quiere decir que no fue una persona justa y entonces ese monstruo que se ve arriba de la balanza, no Anubis, que es el dios como chacal, no, arriba de la balanza hay un monstruo chiquito. Ese monstruo chiquito se le iba a comer y pues ya no iba a poder pasar a la otra vida. Y si era justa, entonces sí pasaba a la otra vida. Ahí obviamente en esa imagen, como en todas las imágenes de aquel entonces, eh, bueno, casi todas, se veía siempre la balanza perfecta porque luego en el antiguo Egipto el arte era muy utilizado en las tumbas y entonces tú pagabas para que en la tumba pusieran como este viaje de tu familiar que murió y obviamente ibas a poner que fue una persona justa, ¿no? Ahí en la imagen. Pero entonces aquí lo que me interesa es, no ponen un cerebro ahí, ponen un corazón ahí, ¿no? O sea, el corazón es la parte importante. Y tan es la parte importante que los egipcios, acuérdense que ellos tenían esta idea de que tenías que embalsamar a la persona para que la persona pudiera llegar a la ciudad de los muertos, o sea, para que pudiera atravesar esta vida a la otra vida de los muertos y ya en esa vida de los muertos, en esa ciudad de los muertos, digamos que existir para siempre. Cuando los embalsamaban, algo bien interesante es que, o sea, ellos creían que tenías que conservar el cuerpo. De hecho, en ese tipo de pinturas, les había comentado alguna vez que en las pinturas egipcias tienen algo que se llama como el perfil egipcio, y es que tienen que poner las extremidades completas, porque si no creían que luego la persona podía llegar a la otra vida sin alguna extremidad,
que no se viera, por ejemplo, en la pintura. Y entonces quiere decir que las partes del cuerpo eran esenciales en su creencia para que llegaras a la otra vida. Por eso embalsamaban el cuerpo. Pero todo esto para decirles que el cerebro lo sacaban por la nariz. Cuando iban a embalsamar a alguien, metían unos ganchos y le iban sacando el cerebro por la nariz a la persona. Y esto quiere decir entonces otra vez que no consideraban el cerebro como una parte esencial. Si lo consideraran una parte esencial, entonces probablemente no le hubieran hecho eso a la hora de embalsamarlo. Y entonces sí necesita sus dos manos y sí necesita sus dos piernas, pero bueno, esa cosa rara que tenemos ahí en la cabeza se las podíamos quitar. Los egipcios en la antigua Grecia, yo les había también alguna vez dicho, aquí está, por ejemplo, algo que dice Aristóteles, lo voy a traducir, pero dice, y por supuesto el cerebro no es responsable de ninguna de las sensaciones. La visión correcta al respecto, o sea, de lo que es el cerebro, es que, La perdón, fuente. la fuente correcta es que el asiento y la fuente de la sensación es la región del corazón. O sea, como diciéndonos, la parte que tiene que ver con las sensaciones, la parte que tiene que ver otra vez con las emociones y con lo que pensamos y todo eso acaba siendo el corazón, no acaba siendo la cabeza. Entonces, Márquez, una breve inclusive, nota ahí. sí, En Asia, en la más oriental, que digamos es China, se entendía que la parte principal en donde residía el alma, donde residía todo el ser, era el estómago. Y, por ejemplo, aquí en los nativos, o en los pueblos, perdón, en los pueblos originarios americanos, también es el corazón. Y entonces, o sea, sí, no siempre fue la cabeza y no siempre fue el cerebro. Sí se puede decir que va a ser occidental, pero como podemos ver aquí, incluso entre los griegos antes, tampoco era el cerebro. O era el ajá. corazón o el estómago. Y en China es muy famoso como todos los centran en el estómago. Y es que es más intuitivo que es el corazón o que es el estómago, porque cuando tú te emocionas, no te pasa nada en la cabeza. Pareciera O que no lo no, o sientes, sea, no lo no lo percibes sientes en en la la cabeza, cabeza. ajá. La Exacto. cabeza, a menos de que te duela, no se siente. Y en cambio, si te gusta alguien y estás enamoradísimo, sí puedes sentir algo en la panza y te puedes dar cuenta cómo el corazón late, ¿no? Entonces alguien que tenga Eros ahí metido, va a sentir, ¿no? Ese Eros en el pecho. Y alguien que esté enojado, por ejemplo, iracundo y que traiga ahí alguna relación ahí con Ares y el dios de la guerra, pues es también en la forma de respirar, ¿no? O sea, más rápida y el corazón a madres, ¿no? A veces por Y una misma luego, emoción puedes evacuar muy feo, o sea, y claro, eso te dice, sí, pues, las no, pues, tripas, o exacto. sea, las tripas, ¿no? Sí, y te da diarrea y no puedes filosofar, no puedes pensar en nada elevado, te regresa lo Anda, más terrenal posible. te pones como el compa de hace 2 slides, te quedas así todo muertote, deshidratado. Sí, y si te preocupas mucho, pues, ¿qué te pasa, no? O sea, también las tripas te hablan, o sea, te da, te da gastritis, ¿no? Y es la panza también. Entonces, por eso, la gente de aquel entonces, pues realmente no hacía como la relación entre el cerebro y el pensamiento y las emociones. Les había dicho que los griegos, por ejemplo, usualmente pensaban que el cerebro tenía que ver más con una cuestión una de las teorías es que era un sistema de enfriamiento del cuerpo. Como la cabeza es muy caliente, decían, para eso servía, ¿no? Y entonces es un sistema de enfriamiento. Hay algunos esquemas, por ejemplo, como este. Y bueno, ahí no se ve casi, ahí si pudieran hacerlo más grande, cada quien lo verían. Pero ya son, como fueron avanzando el tiempo, ya vas viendo ahí más o menos cómo se pudieran imaginar que estaban distribuidas las características cerebrales. Y en el Renacimiento, las cosas empezaron a cambiar porque en el Renacimiento ya nos encontramos, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, notas de gente como Leonardo da Vinci que empiezan a hacer pues sus propios apuntes del cerebro, sus dibujos, y ya empiezan a ponerle una atención diferente. Ahí se ven, por ejemplo, pues los pliegues que tiene el cerebro, ¿no? O sea, ya te empiezas a dar cuenta como de la diferencia del detalle del cerebro, de los nervios, de la parte que conecta a los ojos, por ejemplo, con el cerebro y todo lo demás. Me estoy yendo muy rápido, ¿no? Pero es como una visión general. Descartes, que alguna vez hablamos también de él aquí. Eh,
que tenía esta visión de que había como un asiento del alma ahí en una de las glándulas, glándula pineal, si mal no recuerdo, pero también el cerebro pues acaba siendo como una especie de antena, ¿no? O sea, que está conectando el alma con el cuerpo, pero no acaba siendo realmente esa parte que crea las emociones y que crea el pensamiento y que crea la conciencia. Todavía no se veía de esa forma. Y de ahí me voy a dar un saltote en el siglo X. Durante 1800 fue muy famosa la frenología. La frenología es esta, se supone que ciencia, pero pues era más pseudociencia, en donde lo que hacían es que hacían esto, se ponían a analizar los cráneos, no tanto el cerebro, los cráneos de la gente. Y analizando los cráneos de la gente, entonces sacaban características de cómo iba a ser su comportamiento, por ejemplo, de qué tan inteligentes iban a ser, de qué tan emocionales iban a ser, e iban haciendo, haciendo como compartimientos del cráneo, dependiendo, por ejemplo, de qué tan salida estaba una zona de la cabeza, o sea, qué tan prominente estaba una zona de la cabeza, y luego comparaban esos cráneos con cráneos, por ejemplo, de otros primates, y bueno, obviamente en Era una aquella visión muy época, racista. súper Era racista, como para lo que iba a justificar el decir, racismo. era súper racista. O sea, en aquel entonces realmente casi todos los europeos y también los estadounidenses y los canadienses pensaban pues que ellos eran la raza superior, o sea, los blancos occidentales. Eh, Pensaban. que hay, bueno, hay varias etnias, ¿no? Pero ahí eso era, luego pensamos que nada más Hitler pensaba de esa manera en el siglo XX, ¿no? Y en realidad en el siglo XIX y en el siglo XX quizás la mayoría de la gente de esos lugares así pensaba. Eh, y te ibas a la ciencia y así se veía esto. Y entonces equiparaban, por ejemplo, cráneos de gente de África, y decían, vean cómo esto se parece más a otros primates menos evolucionados que nosotros, ¿no? Y entonces tiene sentido que esas personas en algunas cosas empiecen a tener, por ejemplo, más problemas para contener su ira y que tiene sentido, por ejemplo, que en África no tengamos la Capilla Sixtina, ¿no? Y no tengamos un Mozart y no tengamos Hay un una Shakespeare. parte en la película de Django Unchained donde Leonardo DiCaprio saca un escudo de un afroamericano y hace una explicación como la Un que estás cráneo. haciendo, sí, un cráneo Ujú. literal, y hace Pues esta analogía. es justo esto. Y esto, o sea, la frenología, fue una de las cosas que le dio más al traste al entendimiento de la conducta humana. Porque después de la frenología, y luego como mucha gente agarró la frenología y se lo llevó al extremo de exterminar gente porque los veían como seres inferiores, ya no nos atrevimos realmente a explorar la naturaleza humana de una forma biológica. Y por eso todos los intentos, por ejemplo, de hacer una psicología evolutiva se veían como un intento de De hacer volver ciencia nazi. a estas Sí, que, corrientes ajá. racistas. ¿Qué Oye, quieres Jorge, decir, Alfa? rápido. Sí. Sí, hay un libro muy interesante de Carl Sagan que se llama El cerebro de Broca, que toca varios temas, pero uno de ellos es eliminar mucho de justamente las pseudociencias y de las aproximaciones, pues justamente no científicas y pues no tan afortunadas del estudio del cerebro. El cerebro de Ajá. Broca. Y de hecho el área de Broca es una área bien importante del cerebro. Pero bueno, entonces, pues esto en realidad sí nos... Todavía hasta la fecha, para mucha gente, la psicología evolutiva, por ejemplo, y las neurociencias y todo eso, mucha gente sospecha de todo esto, ¿no? Y lo ve como, es muy fácil que te acusen luego de pues, de querer ser racista o sexista o lo que sea por estudiar el cerebro de esta manera, o sea, de una manera muy científica, biológica. Pero la verdad es que tenemos información muy valiosa al respecto, ¿ve? Pero, pues, la frenología ahora sí que nos arruinó eso durante mucho tiempo. Ok, ya aquí viendo cosas más específicas del cerebro, ahí están viendo un cerebro humano y un cerebro de rata. El cerebro humano, si se fijan, la diferencia que quizás más relevante que están viendo ahí, bueno, hay muchas, pero una es que si se fijan, el cerebro de una rata es liso. Y el cerebro de una rata es liso, y si se fijan, ese cambio de diseño hace que nuestro cerebro sea mucho más eficiente
para utilizar el espacio. Porque nuestro cerebro en realidad no tiene mucho tamaño. O sea, el cerebro humano no es el cerebro más grande que hay en el planeta. Sí, cabe en la palma de la mano el cerebro. Ajá. Pero a diferencia de un cerebro de rata y de un cerebro de muchos otros animales, nuestros cerebros que tienen pliegues, que no son los únicos con pliegues, si los extendiéramos, ahí sí abarcaría mucho más, una zona mucho más amplia. Y ese es el punto. Tiene pliegues para que quepa mucho más corteza cerebral en menos espacio. Ese es el punto, ¿no? O sea, de por qué nuestro cerebro tiene esa característica. Y ya metiéndonos como a cuestiones un poquito más, pues, científicas, digamos, la corteza varía como en su grosor. Y esto es relevante porque la parte que tenemos los seres humanos muy desarrollada y que la mayor parte de las demás especies no la tienen así, bueno, de hecho ninguna la tiene como al nivel de la nuestra, es justo que hay una parte que se llama es el neocórtex o la corteza nueva, y esa parte está conformada por 6 tipos diferentes como de células. Y en cambio, la parte antigua no es así. O sea, la parte antigua es una parte que realmente nada más tiene 3. O sea, por ejemplo, si nos fuéramos a un área más antigua del cerebro como el hipocampo, encontraron 3 componentes diferentes de células. Y si nos vamos a una parte nueva del neocórtex, encontramos 6. Y entonces eso ya te habla, por ejemplo, como pues de esta complejidad, o sea, de esta complejidad que tiene nuestra especie, que aquí se ve muy técnico, o sea, pero otra vez, si lo metemos o sea, de una manera a lo mejor más entendible, ese pedacito de corteza que tenemos extra nosotros, que es más compleja en su composición, esos pliegues que tenemos, esta zona de enfrente, la corteza prefrontal, la tenemos más desarrollada, pues la diferencia entre ser un orangután muy inteligente, ser un chimpancé que puede aprenderse 200 señas y hablar contigo en señas, y ser un gorila que te puede comunicar palabritas como tengo hambre, tengo sed a través de un iPad, y ser una especie que creó la Torre Eiffel y que creó la novena sinfonía de Beethoven y que llegó a la luna y que ya tiene la capacidad de llegar a Marte y que creó no sé cuántos miles de idiomas. Y que O avanza sea, en lugar 13 de la liguilla. sobre todo eso, esa es la parte más importante. Entonces, o sea, toda la cultura humana, toda la tecnología humana, todo el arte humano, la poesía, la música, todo eso está gracias a esa diferencia de complejidad en el cerebro. Y está chingoncísimo, o sea, realmente es algo espectacular. Hay veces que luego la gente como que hace menos, ¿no? O sea, cuando no se atreven a animarse a decir, sabes que sí, la conciencia está en la cabeza, la razón está en la cabeza, las emociones están en la cabeza, lo ven como muy animal y entonces lo ven como algo desprestigiado, como algo que no es divino, como algo entonces que es menos bello y menos relevante y menos importante. Y, y yo siempre trato de darle la vuelta a esa forma de pensar y decir, no manches, o sea, tenemos esta masa rosa doblada metida en la cabeza, y con esa masa rosa doblada metida en la cabeza, tenemos la capacidad de complejizar la experiencia humana de una forma chingoncísima, y tenemos la capacidad de tener una conciencia que quizás ningún otro ser vivo ha tenido, al menos no en nuestro planeta y en muchísimos planetas aledaños, e inclusive quizás galaxias. O sea, realmente es una cosa impresionante, aunque quizás no se adivina y no lo necesita hacer, ¿no? Eh, Esto es ya una separación científica del cerebro. Son las áreas de Brodmann, así se llaman. Y lo que hacen es que van juntando áreas del cerebro que tienen una composición similar
o hasta homogénea y que tienen que ver con cosas específicas de lo que hace el cerebro. Pero aquí lo interesante es que no hay una sola área, por ejemplo, que tenga que ver con la vista, son varias. No hay una sola área que tenga que ver con el oído, son varias. No hay una sola área que tenga que ver con la motricidad, son varias. Es el punto. Y les digo esto por lo que tú decías, Dave. O sea, Sí, en re exactamente eso era lo que, perfecto, de la neuroplasticidad. Ajá, o sea, en realidad el cerebro es muy complejo en cómo se conecta entre sí. Eh, por ahí dicen que un cerebro adulto tiene más o menos 150,000 millones de neuronas. 150,000 millones de neuronas. Pero las conexiones neuronales llegan a ser 100 trillones en inglés. ¿Cómo chingados? ¿Cuántos ceros tiene eso? Son un friego. O sea, las conexiones neuronales. Por eso a veces dicen que luego hay más conexiones neuronales en un cerebro adulto que estrellas en nuestra galaxia. Y es real. Por eso está tan complejo. De hecho, por ejemplo, un bebé, cuando un bebé se está gestando y ya se empieza a desarrollar el cerebro, llega un momento en que eh, es una cosa ridícula. O sea, nacen como algo así como 5,000 neuronas por segundo. 5,000 neuronas por segundo. Échense esa. Eh, y bueno, entonces por eso, pues muchas áreas se conectan entre sí. Y además, inclusive en que sean áreas que luego parece que no están relacionadas, sí tienen un tipo de relación. Y el cerebro, mientras más joven es, más plástico es. O sea, por ejemplo, un área que no tenga que ver con la visión, en una persona que sea ciega desde nacimiento, a lo mejor va a trabajar de una manera diferente. También, por ejemplo, aquí les pongo otra imagen en cero partido. Ya saben ustedes, ahorita lo dijo Dave, que tenemos dos hemisferios. Hay personas que tienen un accidente, por ejemplo, o tienen una operación mal hecha y una parte del cerebro les empieza se les atrofia una parte del cerebro. Y entonces cada hemisferio tiene pues sus características particulares, ¿no? O sea, por ejemplo, la mano izquierda está controlada por el hemisferio derecho, una parte motriz del hemisferio derecho, la mano derecha por una parte motriz del hemisferio izquierdo, lo mismo pasa con los ojos y muchas cosas más. Pero entonces hay personas que una parte del lado izquierdo se atrofia. Y entonces, ¿qué haces con ellas? O sea, ¿qué pasa con su cerebro? Si es una persona muy joven, o sea, si es un niño muy chiquito y le das una estimulación adecuada profesional, su cerebro va a aprender a compensar la parte que no funciona tan bien con otras neuronas. Y de repente zonas que no tenían que ver a lo mejor con esa función en específico tienen un rol diferente e inclusive la parte como del hemisferio opuesto que funciona bien puede trabajar de manera diferente para adaptarse. Y entonces te encuentras niños, por ejemplo, que les dejó de funcionar una parte importante del hemisferio derecho y que el hemisferio izquierdo se adaptó de una forma bien interesante para cumplir con esa parte del hemisferio derecho y otras zonas del hemisferio derecho que siguen vivas también se adaptan para hacer a ese niño más adaptable y realmente pueden llegar a tener vidas pues a cierto punto autónomas en De muchos hecho, casos. lo que yo leí es, a propósito de lo que dijiste, es que en casos de niños, hay un caso muy famoso en Estados Unidos que fue ampliamente estudiado, recibió literal un balazo. Y por estas conexiones que dicen, fue un caso de estudio porque el niño creció y prácticamente tiene su vida normal, a pesar que tiene una lesión, bueno, este niño ya es adulto, una lesión cerebral muy fuerte. Digamos que su cerebro alcanzó a compensar todo de una manera tan casi perfecta que él pudo tener una vida normal y no Ajá. tenía, o sea, era muy difícil discernir que él tenía, que tuvo un accidente así, de ese tipo. Si eso le pasa a un adulto, la historia hubiera sido muy diferente. De hecho, algo bien interesante de ese tema es que hubo un caso bien famoso que se dio eran como orfanatos en Rumania.
donde muchos niños sin papás o que los papás no podían con los hijos y los aventaron al orfanato, tuvieron muy poco contacto con gente. O sea, porque no es lo mismo, o sea, de muy bebés no tenían la atención adecuada. Ya habíamos mencionado hace mucho que si tú a un bebé no lo socializas, nada, aunque le des de comer, se muere. Le falta la socialización. Pero inclusive si sobrevive, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú no socializas de manera adecuada, en cantidad, por ejemplo, y en calidad a un niño? Y eso es muy común en los orfanatos. Estos niños de Rumania, luego les pasó que a muchos de ellos los acabaron adoptando personas en Inglaterra y les dieron seguimiento en un estudio que hicieron. Y entonces les empezaron a dar seguimiento, por ejemplo, a los niños e identificaron a qué edad se los llevaron a Inglaterra para saber cuánto tiempo tuvieron déficit de socialización. Y segundo, cuánto pesaban, también para saber quiénes tenían una mala alimentación. Y empezaron a hacer una correlación con eso en ese estudio y en otros más adelante. Y se dieron cuenta de algo. La alimentación obviamente es bien importante para el desarrollo del cuerpo y del cerebro. Súper importante, ¿no? O sea, ya habíamos hablado que, por ejemplo, algo muy genético como la estatura, si tú agarras a personas de Sudán y agarras a una familia de Sudán y una parte la mandas a que crezca en Canadá y otra parte se queda en Sudán, es más probable que los de Canadá estén más altos, nada más por la alimentación. Y es súper genético la estatura. Bueno, la alimentación en realidad pues sí te ayuda a ser más inteligente, te ayuda a ser más alto, te ayuda a ser más fuerte, a estar más saludable, un montón de madres. Y aún así, los niños que tuvieron más problemas de aprendizaje, que salieron con más problemas de trastornos mentales, que salieron con más problemas de manejo de estrés y de un chorro de cosas, o sea, que después les afectaron un chorro en la vida, trastornos de aprendizaje. El factor más importante no fue la mala alimentación, el factor más importante fue qué tanto se tardaron en adoptarlos. O sea, fue la socialización. Y entonces un niño que adoptaban al año o a los 2 años, si ya lo socializaban adecuadamente los papás en Inglaterra, los papás adoptivos, eran niños que tenían la probabilidad, digamos que importante, como de tener una buena vida. Pero si ya te adoptaban a los 4 años, los niños, por ejemplo, que adoptaban a los 4 años o a los 5 años, eran niños que crecieron con un montón de problemas. Y fue eso, o sea, tiene que ver con que en los primeros años de vida algo pasa con esa flexibilidad y plasticidad del cerebro que son cruciales, ¿no? Para explotar y para potenciar en lo que te vas a convertir. Y es en todo, o sea, no solo es en qué tan buen músico vas a ser si quieres aprender a tocar música, también es para cosas súper ultra básicas como qué tan bueno vas a ser para aprender en general, qué tan bueno vas a ser para controlar tus emociones en general, o sea, cosas bien básicas de lo humano. Entonces, pues sí, somos muy flexibles y somos muy plásticos, Oye, pero tiene mucho que ver con la edad. Sí. quería decir a partir de esto que dijiste, de otra cosa que leí que me pareció, cuando leí me voló la cabeza, que el cerebro tiene esta facilidad tan grande de adaptarse a las situaciones, digamos, de vida que tú tienes, que dependiendo del estilo de vida que tú tienes, puede bajar tu nivel cognitivo, por decirlo de alguna manera, o potencializarlo. Es decir, Ujú. el cómo te alimentas, el si eres una persona que hubo una etapa de tu vida en la que, por ejemplo, estudiabas mucho y de repente dejaste de estudiar y te pusiste a hacer otra cosa, como, no sé, ahora tenías más tiempo para ver televisión, etcétera. Tu cerebro se va adaptando a eso y va distribuyendo, es decir, ya no es tan fácil para ti como lo era antes el aprender cosas nuevas, por ejemplo. Entonces, este estudio decía que por eso es muy importante siempre hacer cosas que motiven a tu cerebro a que puedas seguir aprendiendo. Una de las grandes cosas que ayudan al cerebro, por ejemplo, que está demostrado es el aprender un lenguaje, ayuda muchísimo. Otra es aprender un instrumento. También leí que aprender un instrumento ayuda muchísimo a todo esto, pero es bien chistoso el cómo funciona el cerebro en ese sentido. Es decir, si tú lo sigues, si les das estos estímulos de aprendizaje, si te alimentas bien, si duermes, el dormir es un factor bien importante para el cerebro, ayudas a que puedas hacer casi prácticamente todo. Pareciera algo lógico, eh, pero
pero mucha gente lo deja de hacer. Es decir, el dormir adecuadamente, el comer adecuadamente y el tener buenos hábitos de aprendizaje te ayudan en todo en la vida. O sea, te hacen que tu cuerpo se mueva mejor, aprendes las cosas más rápido, tienes mayor facilidad de palabra. O sea, todo tiene que ver en el cómo trates, pues sí, literalmente a tu cerebro. Eso me pareció bien interesante. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, los seres humanos, dormir es bien importante para el aprendizaje. Cuando tú duermes, hay diferentes etapas del aprendizaje, perdón, del sueño, de la etapa de estar dormido. Y en una de esas, todo lo que aprendiste en el día, el cerebro es como si lo empezara a reentrenar. Si tú no duermes las horas necesarias, no pasas bien esa etapa y entonces lo que aprendiste ese día no se te queda. Entonces, no solo es la parte de que tienes, por ejemplo, el sistema inmune mucho más fuerte y todo lo demás, inclusive el aprendizaje, es crucial el hecho del sueño. Lo que mencionas de la cuestión de los idiomas, por ejemplo, hay muchos estudios que dicen que saber más de un idioma, o ser bilingüe o trilingüe, lo que sea, políglota, te acaba ayudando a desarrollar, a blindarte en contra de la demencia. Realmente no es de que no te dé, es de que el Alzheimer y la demencia te va a dar más tarde, o sea, más viejo de edad, ¿no? Y está chingón, o sea, si te iba a dar a los 70 y ya pudiste ser que te diera a los 75, 6, 7, 8, 9, 80 años, pues ya te echaste una década de una calidad de vida mucho más fregona. Y que igual y ni llegas, entonces ya la hiciste. Ajá, sí, ajá. ¿Cierto? Sí, claro, sí. Es que, pues acuérdense que no somos una especie que estamos hechos para vivir 80 años, ya, o sea, ni 90, ¿no? O sea, éramos una especie que nos moríamos a los 40, 30. Oye, Jorge, Eh, ¿me dejas interrumpirte porque me interesa mucho lo que piensas en esto y si no se me va a olvidar? Me sí, parecía muy interesante lo que leí respecto al sueño también, porque es otro de los grandes enigmas que hay con el cerebro, pero súper enigma y ha sido ampliamente estudiado. Antes se pensaba que era una manera únicamente el soñar y el dormir para recuperarse más en los seres humanos, aunque aunque obviamente los animales lo tenían, ¿no? Y luego hubo un estudio donde descubrieron que las cucarachas también duermen. Y luego se fueron más allá y descubrieron que las criaturas que prácticamente tienen, pues no tienen cerebro, o sea, que tienen, también lo hacen, ¿no? Y descubrieron que necesitamos nosotros el poder dormir, como ya lo dijiste, para podernos recuperar. Es decir, es lo que va hasta ahorita, porque incluso en el estudio decía, y seguimos aprendiendo, o sea, no hay nada escrito realmente todavía nada sobre el sueño, que nos sirve para recuperar, digamos, en el estado en el que estamos cuando estamos dormidos, nuestro consumo de energía es mínimo y podemos utilizar esa energía para los procesos de recuperación en el cerebro, que me pareció súper interesante. Y otro dato que me pareció perturbador, como dije, qué increíble. Decía este doctor que mucha gente no sabe que cuando tú te desvelas, ya no lo vuelves a recuperar. O sea, el daño que hiciste en ese momento en tu cerebro ya no lo recuperas. Es decir, bueno, son daños mínimos, ¿verdad? Tampoco no es como que te vayas a morir porque te desvelaste. Pero mucha gente piensa, ah, bueno, sí, sí, pero sí es como tener una crudota, o sea, y la gente no exactamente, lo sí, o sea, asocia de esa manera. y mucha gente dice, no, me desvelo el viernes, pero como quiera mañana me despierto tarde y recupero mis horas de sueño. No, o sea, no funciona así. Y todo el proceso, tienes que pasar, digamos que todo un ciclo para volver de alguna manera a la normalidad. Y ya no es como que nunca puedas recuperar el sueño que perdiste. Me pareció súper interesante. De hecho, lo que te dicen al respecto de eso es, por ejemplo, si tú tienes que dormir 7 horas y ya dormiste 5, no, mañana tienes que dormir 9. O sea, tienes que dormir las 7 más las 2 que te echaste, que no dormiste. No es dormir nada más 7, ¿no? Eh, y entonces al final, o sea, es como si debieras de horas. Y al final debes un friego de horas y no te das cuenta. Y hay mucha gente que dice, no, pues no me siento tan fregado, ¿no? Pero es que no es nada más eso, o sea, no es nada más el sentirte no cansado o no cansado. A lo mejor sentir cansado, te echas un café y puedes como, por un rato al menos, burlar el sistema. Pero pues otra vez, o sea, en realidad el sueño tiene que ver con un chorro de cosas. Ahorita que estaba diciendo eso, me acordé que una de las cosas que se dieron cuenta del sueño es que cuando dormimos es como si
Es como si fuera un proceso de tirar la basura cerebral. Y no me refiero a basura cerebral a las emociones, nada más, ¿no? O sea, eso sería muy psicoanalítico. Me refiero a, en el cerebro está lleno de químicos, ¿no? Y hay muchas cosas que usas que ya tienes que sacar. Y justo cuando estamos dormidos es cuando se empieza a limpiar. Y entonces la gente que no duerme, no, pues tiene un cerebro sucio. Es algo que no se ve, pero es eso. O sea, hay un cochinero literal ahí en su cerebro. Entonces es crucial dormir. Piensen, por ejemplo, los perros, ¿no? O sea, los perros tú los ves y hay veces que están soñando y se mueven así, y que están corriendo, ¿no? O están ladrando. O sea, en realidad, el sueño existe en realidad en muchísimos animales. Si tienen un cerebro complejo, van a soñar y pues ve hasta las cucarachas, hasta sin cerebros complejos, ¿no? Y algo fabuloso de nuestro cerebro, esto quizás luego lo cuente en otro podcast más a detalle, pero, o sea, los seres humanos, acuérdense que somos storytellers, ¿no? O sea, contamos cuentos, así nos explicamos la vida y muchas cosas. Pues eso es parte de lo que hacemos en el sueño también. O sea, en el sueño es también como si fuera otra vez, o sea, un reaprendizaje de lo que vivimos y nos estamos preparando como para el día a día, ¿no? Y tiene sentido que nos pasen muchas cosas ahí porque es una forma quizás como eh, de entrenar partes del cuerpo a adaptarse a las cosas que estamos viviendo. Y no me refiero nada más otra vez a la parte emocional, inclusive a la parte motriz. Si tú le das clases de violín a una persona, cuando sueñe, su cerebro se va a encargar de reentrenar lo que sus dedos estuvieron tocando y de reentrenar lo que su brazo estuvo moviendo y de reentrenar lo que su oído estuvo escuchando. Entonces Incluso es mucho más complejo. muscularmente está demostrado que para que el cerebro pueda ayudarte cuando haces ejercicio y todo esto, necesitas el sueño para que puedas procesar todo esto. Oye, quería hacer otro apunte que me pareció bien interesante respecto a eso. En esta ponencia, este neurocirujano decía un advice, un consejo que le daba a la gente. Decía, nunca pongan su despertador, lo hace mucha gente que pone se tiene que despertar a las 8 y pone 4 o 5 alarmas. Entonces se despierta una y luego se duerme y luego lo pone otros 5 minutos, luego se duerme un poquito más y luego es terrible para el cerebro. Una vez que te despiertas, aunque te cueste, tienes que levantarte y no volverte a dormir. Y él explicaba que porque el ciclo de sueño, que obviamente va teniendo como que diferentes niveles, por decirlo así, pero cuando recién te despiertas en la mañana, si no te despiertas y te vuelves a dormir, vuelves a caer en el sueño profundo. Entonces, cuando te vuelves a despertar, en vez de sentirte eh, descansado, pues te sientes peor porque tu Ujú. cuerpo, haz de cuenta que lo que está diciendo es no, o sea, no dormiste nada. Y entonces te sientes cada vez más fregado. Y si lo haces 2 o 3 veces o hasta 4, pues realmente te estás dando en la torre, ¿no? Entonces, se me hizo bien interesante. Consejo a todos los que nos escuchan de este neurocirujano. Dice, no, aunque les cueste, despiértense de la primera con su despertador. Sí, hay muchos tips, ¿no? De cosas que luego otra vez no parecen intuitivas, pero pues que ya hay mucha información de cómo podemos ir modificando pequeños patroncitos de lo que hacemos y nos acaba mejorando muchísimo pues la calidad de vida. Una de ellas, por ejemplo, es en el sueño, pues que no haya nada de luz, que no haya ruidos, que respires por la nariz. Si no puedes respirar por la nariz, ponte una cinta en la boca, porque la forma en la que se oxigena el cerebro es diferente. Y todo eso acaba haciendo que tengas un descanso distinto. También cuando te despiertas, también, por ejemplo, a la temperatura del cuarto. Te conviene que esté más frío el cuarto. Nosotros nos acostumbramos a que nos diéramos cuenta cuando despertarnos con el sol y con el calor, y cuando dormir con la oscuridad y con el frío. Entonces tenemos un cuerpo que reacciona de esa manera. Y cuando está más frío, no solo te duermes más fácil, sino que inclusive, por ejemplo, hasta quemas más grasa dormido. Haces más músculo, si tienes que hacer músculo, si te ejercitaste, por ejemplo. Entonces acaban siendo un montón de beneficios que luego ni siquiera nos imaginábamos que iban por ahí, pero sí iban por ahí. O sea, digo, tiene sentido. Oye, Jorge, y Si luego tenemos Yo mucha quisiera esa ver al gente David máquina tan compleja dormido en ahí, hielo, el David hay que todos los días. cuidarla. hoy me voy a dormir en hielo. Oye, no, mucha gente que se duerme con el televisor encendido y que no puede dormirse sin el televisor o con Sí, una luz fuerte. O sea, eso no es bueno.
Sí, algo que ya también está muy estudiado es que la luz azul, otra vez, le manda una señal al cerebro de no te duermas. O sea, es tiempo de estar, de estar como despierto. Y pues las pantallas todas tienen luz azul, todas. Por eso a veces venden lentes, por ahí tengo algunos, por ahí los tenía y no los encuentro. Venden lentes para la noche que te tapan la luz azul. Y entonces ya puedes ver pantallas, pero aún así sí es mejor no ver. Oye, se me hace súper fascinante este tema. Dentro de esta misma ponencia decía el doctor que te digo, son datos que te vuelan la cabeza, pero que tienen que ver con lo que hemos hablado mucho en este podcast de la evolución. Él decía que la gente no sabe que cuando tú viajas y te quedas en un hotel o en una casa que no es la tuya, nunca duermes igual y tienes un estado de alerta diferente al que tienes cuando estás en tu casa. O sea, tú duermes en tu casa normal, pero cuando vas aunque sea de vacaciones y tú vas a relajarte a un hotel, aunque tú pienses que descansaste muy bien, realmente siempre estás con un sentido de alerta y es por eso que la mayoría de la gente con cualquier ruido, eres mucho más propenso a escuchar cosas o a despertarte en la noche por este sentido evolutivo. Sientes que no estás en tu casa, entonces estás alerta. Se me hizo bien, bien raro, bien chistoso. Y también fíjate que ahí se entra mucho la personalidad, pero la personalidad también es algo evolutivo. Tenía sentido, por ejemplo, que en una población pequeña de 200 personas, 150 personas, un grupo pequeño, que era como eran antes, tengas gente que tenga sueño profundo y que de esos que no se despiertan con nada, y tengas gente que con cualquier cosa se despierte y está alerta, porque requieres gente que cuide a los demás, ¿no? O sea, tiene sentido de cierta manera, o sea, como que es adaptable, que haya un poco de todo. Eh, pero bueno, tú lo mencionas por otro lado, o sea, creo, o sea, por el lado de, pues sí, o sea, si no te duermes en tu casa, entonces deberías de sentirte menos seguro, ¿no? Sobre todo en un ámbito prehistórico. Pero aún así como grupo, también tiene sentido que algunos tengamos sueños más ligeros y otros más pesados. Así el ligero va a estar atento de lo que pase mal en la noche y es el que tuvo sueño pesado, cuando se despierte va a tener las energías pues, para hacer el trabajo que se requiere en la mañana, ¿no? Entonces, creo que al final, pues el grupo acaba ganando. Ok, voy a poner un par de diapositivas, bueno, 3 y ya lo quito. Esto que están viendo ahí es el cuerpo calloso, el corpus callosum que le llaman. Y esos son las conexiones de los axones que están haciendo una conexión entre los dos hemisferios. Si tú cortas esa parte de la mitad, entonces los hemisferios ya no se pueden conectar. Y esto ha pasado varias veces en la historia por malas operaciones o por intentos de salvar a gente, por ejemplo, de ataques de epilepsia muy fuertes que iban a matar a una persona. Entonces, por ejemplo, los ataques epilépticos empiezan de un lado del hemisferio, pero son muy fuertes, se pueden atravesar y contaminar el otro lado del hemisferio. Y entonces hubo intentos ahí médicos de decir, bueno, pues esta persona está teniendo ataques muy fuertes epilépticos, les cortamos como la conexión entre las partes y pues así les salvamos la vida, ¿no? O vemos si mejoran. Y fue como se empezaron a dar cuenta, pues, de la importancia de lo que hacía cada hemisferio. Y alguna vez aquí les conté cómo o sea, cómo los seres humanos inventamos historias todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo vemos patrones. El cerebro es una máquina de ver patrones. Pero un hemisferio es el que te cuenta la historia. Y entonces, cuando tú no dejas a los dos hemisferios comunicarse, entonces puede haber una descontinuidad entre lo que la persona está viendo y la historia que te está contando. Y entonces no tiene sentido. O sea, son personas que de repente empiezan a justificarse de maneras muy extrañas. Y todo eso nos dimos cuenta, pues, por esto, o sea, por errores de la ciencia. Otro caso súper famoso es ese, o sea, lo pongo aquí porque, pues, la neta es famosísimo, el caso de Phineas Gage. Y él fue la persona que en un accidente de trabajo, una varilla le atravesó el cráneo. No se murió, eh, pero se empezó a comportar de una forma muy agresiva eh, después del accidente. O sea, después de que se recuperó, entre comillas, parecía que no tenía secuelas, pero pasó de ser una persona amable a ser una persona muy agresiva con su esposa, con los amigos, con la gente del trabajo. Y es por esto que les había mencionado con los asesinos seriales. Esa parte del cerebro, que es la corteza orbital frontal,
ahí está como si fuera la parte más importante para la moral y las reglas sociales y la empatía, se le dañó. Y entonces esa persona ya no tenía ese mecanismo de controlarse y empezó como a hacer otro. Creo que también alguna vez les conté, según yo, la historia de un profesor que de la noche a la mañana se convirtió en un agresor sexual. Y era un profesor que siempre había sido súper respetuoso con sus alumnos. Y es porque le salió un tumor cerebral en esa zona. Y ya cuando se le llevaron a juicio, de repente tuvo o sea, estaba en el juicio y el tipo durante el juicio le estaba tirando los perros pues a las chavas del juicio, imagínense, de la gente que estaba ahí en el juzgado. Se empezó a sentir mal, se tuvieron que ir al hospital y se dieron cuenta que tenía un tumor. Le trataron el tumor, salió de forma adecuada y una vez que le quitaron el tumor, volvió a comportarse otra vez de una forma socialmente aceptable, ¿no? O sea, porque otra vez esa parte estaba funcionando de manera correcta. Y hay muchos casos, ¿no? De ese tipo. Y el último caso de hoy, que lo digo también porque es el más famoso de todos, es el paciente que le llamaban HM, así le decían originalmente, porque se supone que protegían su identidad. Ya sabemos ahorita que se llama Henry Molaison, bueno, se llamaba. No Y, andes esta, quemando raza. y a esta persona le quitaron el hipocampo, que es una parte que está como en la parte central del cerebro. Y el hipocampo, una de las cosas que tiene bien importantes tiene mucha relación con los nuevos aprendizajes. Y entonces esa persona que le quitaron el hipocampo se convirtió en Dory, así tal cual. O sea, cada minuto o 2 minutos se le reciclaba la memoria. Y entonces si no te conocía, se seguía presentando contigo cada 2 minutos. Si ya te conocía, sí te reconocía y sabía cómo te llamabas. Eh, y si ya sabía hacer algo, por ejemplo, o sea, si ya sabía andar en bici, no se le iba a olvidar. Inclusive si lo ponían a jugar, por ejemplo, juegos de mesa, que nunca había jugado, o acertijos o cosas de ese tipo, y es bien raro porque cuando él veía, por ejemplo, el juego de, de lógica o de lo que fuera, eh, siempre pensaba que nunca lo había hecho, porque no se acordaba, pero cada vez lo hacía más rápido. Y eso quiere decir que otras partes del cerebro que sí estaban funcionando, estaban aprendiendo, estratégicamente hablando a cómo digamos que ejecutar, ¿no? Ese juego de una forma más efectiva, pero la parte que le decía a él, esto ya te lo sabes o esto ya lo has jugado antes, no le servía. Entonces, bueno, o sea, pues una probadita, ¿no? Pues cosas relevantes del cerebro, o sea, en realidad es un tema que creo que podríamos hablar durante 5 horas y no acabaríamos nunca. Pero bueno, ahí está una de las cosas que a mí se me hacen más interesantes. De acuerdo, traigo otras 3 cosillas, pero no quisiera alargar el tiempo de las personas que nos escuchan, que más o menos tienen un estándar. Nada más 2 cositas con las que quisiera terminar. Quiero hablar un poquito de Neuralink, de lo que está haciendo Elon Musk. Y otro tema que me pareció bastante interesante es el aprendizaje acelerado. Los científicos descubrieron que el cerebro humano tiene la capacidad de aprender y procesar información a un ritmo sorprendentemente rápido al utilizar técnicas de aprendizaje, como por ejemplo, mucho de lo nuevo que se ha hecho en la educación, tiene más o menos 5 años, 7 años, es el gamification o la gamificación, el aprender por medio de juegos. Y ha habido unas nuevas aplicaciones donde han hecho estudios. No recuerdo el nombre de la aplicación, pero es para niños pequeños, donde les enseñan a leer, donde les enseñan a recitar. Obviamente está en inglés. Los enseñan a escribir y todo por medio de pequeños juegos y con personajes y con situaciones muy definidas en las que ellos van generando esta capacidad de querer vencer al juego y sus niveles de aprendizaje, de acuerdo a este estudio, han sido muy grandes. Entonces, esto es sumamente interesante y nosotros como docentes sería algo que deberíamos de intentar. Bueno, obviamente en diferentes niveles, ¿no? Se me hizo súper interesante. Ya por último, lo que quería platicar con ustedes y era respecto a lo que está haciendo Elon Musk,
Ya habíamos platicado también hace algunos podcasts de lo que está intentando hacer con Neuralink. Lo nuevo que ha habido es que ya están haciendo las pruebas con humanos. Tiene 8 meses que iniciaron. Las pruebas todavía no son concluyentes y todavía no nos dan la información, pero ya están en la última fase para poderlo sacar al mercado. Nada más recordarles qué es lo que quería hacer y qué fue lo que nos demostró. El experimento que demostró al público utilizó a 3 cerditos. Uno de los cerditos era un cerdo normal, el otro cerdo y le habían puesto este implante, que el implante tiene el tamaño de una moneda literal, una moneda de 10 pesos más o menos, y va dentro del cerebro, no va por fuera, te hacen una pequeña operación y curiosamente la operación te la hace un robot, o sea, y sales súper rápido, te la pone dentro pues literal va en el cerebro, no va por fuera. Y este segundo cerdito lo que quería demostrar es que si una vez te pusieron el implante y pues lo tuvieron que remover por X o Y, no había ninguna consecuencia, ¿no? Y tú veías al cerdito pues actuando de manera normal. Y el tercer cerdito tenía el implante, ¿no? Y era capaz de hacer, eh, pues era sorprendente al verlo porque podía hacer muchas cosas, ¿no? Yo cuando lo vi la primera vez sí me sorprendí mucho leyendo para este podcast. La verdad es que las personas y los científicos que tienen toda la vida estudiando esto dicen que el área del cerebro humano, si la viéramos como si fuera un kilómetro, y mucha gente piensa que hemos avanzado, no sé, 800, 900 metros, etcétera. Ellos dicen que realmente hemos avanzado, en I quote, 3 inches, o sea, prácticamente nada. Y lo mismo sucede con lo que está haciendo Elon Musk, ¿de acuerdo? Ellos dicen, realmente no se está haciendo nada nuevo, ya se ha trabajado muchísimo tiempo antes con tecnología de implantes. Hay uno muy interesante que se utiliza ahí en Australia, donde han hecho implantes a personas que no pueden moverse y por medio, es como una pequeña red que va por dentro, puedes tú mover la computadora, puedes acceder al joystick y puedes mandar mensajes de texto, puedes hacer compras y lo pueden ver en YouTube, está muy interesante. Son 2 personas mayores y hacen todo sin necesidad de tocar nada porque no se pueden mover. Entonces ellos pueden mover el joystick de su computadora, pueden hacer compras, pueden comunicarse por medio de estos voice, de tecnología de voz sin necesidad de mover nada, únicamente con este pequeño aparatito que les implantaron en el cerebro, que es muy interesante. Todos esos aditamentos se llaman BMI, Brain Machine Interface, es Gracias, decir, sí. interfaz de cerebro y máquina. Uno de los Gracias, sí. primeritos programas, no sé si el segundo, hablamos de cyborgs, ¿no? Un poquito, y era un poco esta idea. Está fregón, o sea, todo eso está padrísimo, que ya esté llegando y va a explotar. Pues primero, qué padre, o sea, para la gente que su cerebro no funciona de una manera adecuada, o sea, qué fregón, ¿no? Que ya estamos en esa cúspide de poder darle la vida que se merecen. Y segundo, o sea, la explosión de las capacidades humanas a llegar a fronteras muy distintas. Ahora, Algo ¿por qué? rápido, si hay Sí. reportes, perdón David, si hay reportes de que Elon Musk está presionando demasiado locamente a sus trabajadores porque él ya quiere sacar el producto y quiere dar buenos resultados y que dicen, pues nos estamos dando y que están matando a muchos animales en los experimentos y que está resultando muchísimo más catastrófico de lo que creía. Y también es cierto que ahorita ya tú te puedes inscribir como sujeto de pruebas si tienes una disability. Es decir, si tú, por ejemplo, no puedes ver, no puedes escuchar, te falta un brazo o algo así, tú ya te puedes ahí postular como sujeto de pruebas, porque en una de esas sales no viendo, pero percibiendo imágenes, percibiendo el mundo a partir de una cámara o percibiendo el sonido que antes no podías o igual moviendo cosas. Entonces, sí, o sea, como que han lanzado mucho sus campañas ya para empezar a venderlo. No están ni cerca de ser un producto confiable, un producto milagroso, pero, y tal vez lo malo aquí es lo apresurado y lo forzado que está el asunto por el detalle comercial y de marca y de fortalecimiento y de posicionamiento, pero yo coincido, o sea, ya que se esté trabajando esto, pues estamos hablando ya
de lo que le llaman el transhumanism. Estamos al borde de dejar de ser, Yuval Noah Harari lo dice, somos las últimas generaciones de seres humanos. Somos las últimas generaciones de seres humanos como los hemos conocido por todos estos millón de años, digamos. O sea, ya lo que viene después son gracias a nosotros, pero ya no van a ser seres humanos, van a ser algo superior. Sí, está muy interesante. Primero decir que efectivamente lo que dices es completamente real y no va para nada como él quisiera. O sea, muchos de los expertos dicen que realmente va a ser mucho más despacio de lo que él quisiera, pero que una vez que salga, los saltos van a ser mucho, muy grandes. Pero bueno, efectivamente, lo más importante es que lleguemos a ese producto y que sea seguro para las personas, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere primordialmente en el programa? Hay una situación en la que puedes tú, al usar este implante, ser políglota. Hay muchos idiomas en los que puedes aprender de una manera muy rápida. Manipular objetos, obviamente me refiero a que puedas conectarte a un televisor, por ejemplo, que puedas conectarte a la computadora, que puedas hacer todo esto. Más adelante él decía que era una especie de telepatía, obviamente los expertos dicen que nada que ver, pero digamos que vas a ser capaz de poder comunicarte con otra persona que tenga el dispositivo igual que tú, que va a ser más parecido a tener un walkie-talkie que realmente algo telepático, es lo que dicen los expertos. Pero lo más interesante, sin duda alguna, es lo que dice Alfa. Muchas personas que tienen falta sobre todo de conexiones van a poder modificar su vida de una manera increíble. Aquellos que tienen un problema en la columna, aquellos que sufrieron un accidente y caminan diferente porque no pueden mover la pierna, aquellas personas que tienen problemas de la vista, pero que fue por algún accidente, con esta tecnología van a poder, de acuerdo a los estudios que se han hecho, mejorar su vida sustancialmente y en algunos casos incluso recuperar el poder volver a caminar, por ejemplo. Entonces, está muy interesante. La verdad, yo cuando lo vi la primera vez me voló la cabeza, ya que me metí más a leerlo, realmente no es tanto como lo dicen, o sea, realmente estamos en pañales, en una fase apenas estamos iniciando, pero no deja de ser algo interesante. Ya para Pero cerrar, puede no sé si explotar quisieran muy decir, adelante. rápido y Sí, llegar muy, muy, muy alto. O sea, si tú ves la historia de la humanidad, tenían que pasar muchísimas generaciones para que la economía y el conocimiento humano se duplicara. Y luego llegamos a la revolución agrícola y se hizo más rápido, y luego llegamos a la revolución industrial y mucho más rápido, y luego ahora la área digital es rapidísimo. Y entonces estas cosas, o sea, siento que van a llegar mucho más rápido de lo que creemos. Tal Y va cual a eso lo estar, dice Kurzweil, creo, ¿no? El que era jefe de ingenieros de Google, que antes tú tenías que reducir a la mitad el tiempo para las nuevas tecnologías. O sea, ajá, cada vez era doble, pero ahora ya no, ya va a ser exponencial. Y sí, pues ya no vamos a darle alcance jamás. Y en parte tiene que ver eso con que lo que se va a modificar primerito es el cerebro. Si lo primero que no, modificas es el y cerebro, además ya vamos a tener máquinas que piensen sin necesidad de un cerebro como el nuestro, ¿no? O sea, ujú, o sea, y por ejemplo, hace poquito leí que ya descubrieron una parte del cerebro que tenía que ver con el envejecimiento. O sea, y que una parte del cerebro dejaba de secretar algo, que eso hacía que envejecieras Simón, más rápido. Pues eso después va a poder manipular, ¿no? Y vamos a vivir muchísimo claro. más. Y Y que se luego, supone que cada 10 años te pueden regenerar y luego pasan otros 10 años y luego como que te regeneran y luego no, pues ya no tienes lana para pagar y ya te dejan envejecer y mueres en un año. Sí, o sea, sí, y no dudes que va a haber suscripciones y que sí, luego tal claro. vez uno de los grandes problemas o que se vienen es que si de por sí ahorita tenemos una brecha de clases y una brecha entre países desarrollados y subdesarrollados, entre gente rica y pobre, ahorita lo hacemos casi casi desde las mismas posibilidades, o de las mismas posibilidades físicas, lo que nos va diferenciando es dónde nacimos y cuándo, pero ahora ya no va a ser así. Ya las élites Sí. van a ser ultra élites que van a estar modificadas y la raza se va a quedar hiper mega estancadísima. O nos Sí, vamos a quedar. va a estar bien loco porque de hecho parte del programa, ahorita que lo mencionas, también ya lo habíamos mencionado, de lo que sí vas a poder hacer con Neuralink es ser como 3 capítulos de Black Mirror, que por cierto va a sacar nueva temporada. O sea, vas a poder literal grabar alguna situación que tú quieras. Entonces lo vas a poder grabar y lo vas a poder
revivir de alguna manera, ¿no? No como nosotros, que ahorita pues recordamos algunas cosas y sabemos que muchas veces nosotros cerramos esos gaps, ¿no? O sea, realmente los recuerdos a veces no son lo que nosotros pensamos que fueron. Ahora sí lo vas a poder vivir tal cual como si lo estuvieras grabando con una videocámara, ¿no? No está muy claro cómo es, porque tendrías que vivirlo para realmente saber cómo funciona, pero suena como un capítulo de Black Mirror porque literalmente lo es, está muy loco. Y lo otro, lo último con lo que yo ya quisiera terminar, es que efectivamente dicen que el salto más importante va a estar con el desarrollo de los nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Y digo algoritmos porque realmente, pues, no es una inteligencia artificial tal cual, no como nosotros nos la imaginamos, más bien son algoritmos que se han eficientizado en sus layers, ¿no? En sus capas, y eso es lo que es, por ejemplo, GPT-Chat. Entonces, con estos algoritmos vamos a poder entender, el científico neuronal decía que dentro de los próximos 5 años va a haber un breakout, vamos a hacer un cambio muy grande en todo el entendimiento que nosotros hemos tenido al cerebro, pero precisamente porque va a ser muy fácil que estas inteligencias nos ayuden a entender mejor el cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y situaciones que nunca hemos sabido, como el desarrollo de un pensamiento, todo esto, pues vamos a estar más cercanos a poder encontrar esas respuestas, cosa que me parece fascinante. Realmente hemos hablado mucho en este podcast de lo que viene y lo que viene ya, o sea, estamos hablando de dentro de los próximos 20 años, creo que la manera en la que vivimos hoy, la manera en la que hablamos, cómo vamos a ver este podcast dentro de 20 años va a ser totalmente increíble y totalmente diferente, ¿no? A pesar de que vivimos en un país tercermundista, va a ser muy loco ver en qué se ha convertido el futuro. Ojalá y podamos estar ahí para vivirlo. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo para cerrar? Yo ¿No? sí, en un Adelante. minuto. Una va a estar fregón cuando nos puedan mantener activas inducir la plasticidad del cerebro que tienen los niños en los adultos para que aprendamos en frieguiza un montón de cosas, idiomas, instrumentos y más cosas. Y la otra, con estas cosas que se tienen ya comprobadas de cómo puedes, a través del magnetismo, por ejemplo, manipular una zona del cerebro y hacer que esa persona sienta que está fuera de su cuerpo y sienta que hay una presencia ahí con él y que sienta que escuche voces y todo eso, pues igual el rato va a haber una manera bien distinta de darte pinches viajes, en vez de tener una droga externa, ya no vas a hacer una manipulación cerebral rara que va a hacer que tengas un viaje astral chingoncísimo, y ya va a ser como una capacidad interna. Pero bueno, ya, ahí lo dejo. Oye, sí, tengo un amigo, Andrés, que tiene el casco de realidad virtual que sacó PlayStation. Está muy chingón, la verdad se ve increíble. Si ustedes no lo han jugado, luego lo jugamos porque es increíble. Sobre todo el de Resident Evil se ve impresionante. Y con esta tecnología, ayer lo estaba viendo, la NBA sacó un stream en vivo de los juegos de básquetbol y entonces te lo muestra, lo puedes ver en YouTube. Obviamente no tiene nada que ver como cuando te pones el casco, pero ya el sentir eso, o sea, y estamos hablando de otro tipo de tecnología, ¿verdad? Pero ya te pones el casco y literal estás sentado a nivel de cancha viendo el juego y es una experiencia totalmente loca, o sea, sí me pasaba cuando empecé a jugar ese juego que tu cerebro realmente reacciona, o sea, no, tú dices, bueno, no, yo estoy jugando, no, tu cerebro reacciona como si realmente estuvieras en el cuarto, o sea, sientes las cosas como si fueras a chocar contra ellas y es un sentimiento bastante loco. Pues Y va a bueno, ser amigos, fabuloso para que la pobre gente de Nueva York pueda saber qué se siente estar en el Estadio Corona viendo a los Santos jugar. Santos, por último, Alfa, ¿va a pasar el Santos el siguiente juego? Claro que sí, campeón. Monterrey, Primer liga excelente, de la historia en donde el número 13 queda campeón. excelente, muy bien. Amigos, pues muchísimas gracias por escucharnos. La verdad es que disfrutamos mucho grabar este contenido para ustedes. Como siempre, si tienen alguna duda o algún comentario, no duden en dejarlo. Y nos vemos la próxima semana en este su podcast de la risa y el olvido. Chao.